Imagina que estás en lo profundo del Himalaya, rodeado de montañas majestuosas y un silencio abrumador, cuando de repente te encuentras cara a cara con una criatura que jamás habías visto antes. Alta, peluda y con una mirada penetrante. ¿Es un hombre de las nieves, una leyenda hecha carne o simplemente un espejismo en la nieve? El Yeti, también conocido como el hombre abominable de las nieves, ha sido uno de los misterios más persistentes de la historia. Pero, ¿realmente existe esta criatura? El Yeti no es solo una leyenda que se transmite en historias de fogata o relatos de exploradores. Para muchas culturas tibetanas y nepalesas, el Yeti es mucho más que un mito. Es un ser real que habita las frías y remotas regiones del Himalaya. En el corazón de estas montañas se encuentra una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando tanto el miedo como la fascinación por lo desconocido. Pero, ¿de dónde proviene esta historia? ¿Es una manifestación cultural de los pueblos de la zona o tiene bases más profundas, quizás de tiempos prehistóricos? A lo largo de la historia, el Yeti ha sido descrito de muchas maneras. Algunos lo ven como una especie de gigante peludo, mientras que otros lo consideran un vestigio de una especie humana primitiva. Pero, más allá de sus descripciones, el Yeti ha fascinado a científicos, aventureros y curiosos por igual, quienes se han embarcado en expediciones para encontrarlo o, al menos, probar que realmente existe. En este vídeo, exploraremos las raíces del Yeti, su significado dentro de las culturas del Himalaya y analizaremos los principales avistamientos que han alimentado esta leyenda. Pero la verdadera pregunta ¿es el Yeti simplemente un mito o hay algo más profundo y real detrás de estos relatos? La historia del Yeti no empieza con una sola persona o un único avistamiento, sino con un cúmulo de relatos que han llegado a través de siglos de tradición oral y exploraciones en los Himalayas. Durante siglos, las comunidades locales han hablado de una criatura misteriosa que habita las altas cumbres nevadas, evitando el contacto con los humanos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que los primeros avistamientos documentados empezaron a atraer la atención mundial. Uno de los relatos más famosos se remonta a 1951, cuando el alpinista británico Eric Shipton y su equipo estaban en una expedición en el Everest. En un momento, Shipton y sus compañeros fotografiaron unas huellas extrañas en la nieve, que rápidamente se asociaron con el Yeti. La imagen de las huellas, que mostraban una forma de pie humanoide, se convirtió en una de las primeras evidencias visuales que captaron la imaginación del mundo. Aunque muchos expertos se mostraron escépticos, la foto se hizo viral, alimentando aún más la creencia en la existencia del Yeti. Unos años más tarde, en 1953, el famoso alpinista Sir Edmund Hillary, quien alcanzó la cima del Everest por primera vez junto a Tenzing Norgay, comentó haber escuchado extraños ruidos provenientes de las laderas del Everest. Aunque Hillary no vio directamente al Yeti, su relato reavivó el misterio y la fascinación por la criatura. A medida que más expediciones se adentraron en las montañas del Himalaya, surgieron más testimonios de exploradores que afirmaban haber visto una figura peluda, alta y enigmática en las remotas zonas nevadas. A pesar de la falta de pruebas físicas contundentes, estos avistamientos no solo se limitaron a los extranjeros. Los habitantes locales, especialmente los Sherpas, han mantenido durante siglos la creencia en el Yeti, transmitiéndola de generación en generación. Para ellos, el Yeti no es solo una criatura, sino un símbolo de la naturaleza salvaje y peligrosa del Himalaya. La leyenda del Yeti se convierte en un reflejo del respeto y temor hacia las montañas, un territorio sagrado y misterioso que debe ser tratado con precaución. A lo largo de los años, el número de avistamientos ha crecido, y con ellos las evidencias reclamadas, pero también las dudas. ¿Es posible que el Yeti sea solo una leyenda alimentada por el deseo de lo desconocido, o existe una verdad más profunda detrás de los relatos de estas remotas regiones? El interés por el Yeti no solo ha cautivado a los aventureros y curiosos, sino que también ha atraído a científicos de todo el mundo que han intentado desentrañar el misterio de su existencia. Las expediciones científicas a menudo se han realizado en la región del Himalaya con el fin de recolectar pruebas físicas que puedan confirmar o refutar la existencia de esta criatura legendaria. Sin embargo, la falta de evidencia concreta ha sido una constante fuente de frustración para los investigadores. Una de las pruebas más controvertidas relacionadas con el Yeti
son las llamadas huellas que se han encontrado a lo largo de los años. A pesar de que algunas de estas huellas han sido analizadas por biólogos y expertos en anatomía, la mayoría de ellas nunca han sido confirmadas de manera concluyente. En muchos casos, las huellas fueron descubiertas en áreas de difícil acceso, lo que ha dificultado los estudios más exhaustivos. Los expertos han planteado teorías sobre la posibilidad de que estas huellas puedan pertenecer a animales desconocidos o incluso a seres humanos primitivos. A lo largo de las décadas, varios científicos han buscado muestras biológicas que pudieran arrojar más luz sobre el misterio. En 1991, un equipo de investigadores en Nepal recogió una serie de pelos supuestamente pertenecientes al yeti, que fueron enviados a laboratorios para su análisis. Sin embargo, los resultados de las pruebas genéticas revelaron que los pelos pertenecían a un oso, no a un ser humano ni a una criatura desconocida. Este hallazgo no desmintió completamente la leyenda, pero sí planteó serias dudas sobre la autenticidad de las pruebas físicas presentadas hasta el momento. En otros casos, los estudios científicos se han centrado en las huellas de los supuestos avistamientos del yeti. Los análisis de las huellas descubiertas en las áreas más altas del Himalaya han sugerido que podrían haber sido dejadas por un oso pardo, un animal que comparte una gran similitud en su morfología con las descripciones del yeti. Sin embargo, algunos de los testimonios de testigos que aseguran haber visto al yeti hablan de un ser mucho más grande y humanoide, lo que complica aún más la cuestión. Además, la investigación científica también ha examinado los relatos de los habitantes locales, quienes afirman haber tenido encuentros cercanos con el yeti. Mientras que muchos biólogos y antropólogos han tratado de contextualizar estos testimonios dentro de las creencias culturales y los mitos locales, algunos estudiosos se han mostrado abiertos a la posibilidad de que estos relatos sean una manifestación de una especie primitiva que aún podría habitar las montañas. Aunque estos estudios no han proporcionado una prueba concreta de la existencia del yeti, han dado lugar a teorías interesantes sobre especies humanas que podrían haber coexistido con los Homo sapiens en el pasado. La cuestión es clara: la ciencia no ha sido capaz de confirmar la existencia del yeti de manera irrefutable, pero tampoco ha logrado desmentir la posibilidad de que haya algo más que un mito. Con cada nueva expedición, se abren más preguntas que respuestas, y la fascinación por el yeti sigue viva, al igual que la incertidumbre sobre lo que realmente habita en los rincones más remotos de las montañas. A lo largo de los años, los científicos y expertos han propuesto diversas teorías para explicar el origen del yeti, tratando de unir las piezas de este rompecabezas que ha fascinado a tantas personas. Desde teorías biológicas hasta explicaciones más esotéricas, las posibilidades sobre la existencia de esta criatura parecen casi infinitas. Sin embargo, todas estas teorías tienen en común una pregunta crucial: ¿es el yeti un ser de origen natural, o es el producto de algo mucho más misterioso? Una de las teorías más ampliamente aceptadas es que el yeti podría ser una especie desconocida de primate. Algunos investigadores sugieren que el yeti es una versión remanente de los grandes simios prehistóricos que habitaron la Tierra en épocas más antiguas. Se plantea que durante la evolución de los homínidos, ciertas especies podrían haber sobrevivido en áreas aisladas, como las cumbres del Himalaya, donde la adaptación a las condiciones extremas habría dado lugar a una criatura resistente y enigmática. En este contexto, el yeti sería una especie que ha logrado eludir el contacto con los humanos durante miles de años, manteniéndose en la oscuridad. Otras teorías más radicales sostienen que el yeti podría ser una criatura híbrida, un cruce entre diferentes especies de simios y humanos. Estos defensores de la teoría de la hibridación creen que el yeti podría representar un eslabón perdido en la evolución humana, una especie que no llegó a desaparecer por completo y que aún podría vivir en lugares remotos. Para algunos, el yeti no solo es un vestigio biológico, sino también un enigma evolutivo que desafía las narrativas oficiales sobre la historia de la humanidad. Además, hay quienes sugieren que el yeti podría ser un fósil viviente. Según esta teoría, la criatura no sería una especie desconocida, sino una forma primitiva de Homo sapiens, que logró sobrevivir en los rincones más inaccesibles del planeta. Estos hombres de las nieves podrían ser descendientes de poblaciones humanas antiguas que se adaptaron a la vida en condiciones extremas, tal vez durante el período glacial. En este caso, el yeti sería, en realidad, una especie humana no registrada por la historia oficial,
lo que abre la puerta a cuestionar las narrativas de la evolución humana que conocemos. Pero no todas las teorías sobre el Yeti son tan terrenales. Existen quienes creen que el Yeti no es un ser biológico, sino una entidad de otro tipo. Para algunos, el Yeti es un ser sobrenatural, un guardián de las montañas o una figura mística que representa el poder de la naturaleza. En las culturas tibetanas y nepalesas, el Yeti no es solo un animal, es una figura espiritual, un símbolo de la fuerza y el misterio de los Himalayas. Esta perspectiva introduce la posibilidad de que el Yeti sea, en lugar de un animal físico, una manifestación de energías ocultas, o incluso una figura mítica que trasciende las categorías científicas tradicionales. Finalmente, algunos han propuesto que el Yeti es el resultado de encuentros con extraterrestres. Aunque esta teoría suena más a ciencia ficción, hay quienes creen que los avistamientos de criaturas extrañas en los Himalayas podrían estar relacionados con visitas de seres de otros planetas. Según esta hipótesis, el Yeti podría ser una criatura originaria de otro mundo que se esconde en las montañas más altas del planeta, eludiendo el contacto con la humanidad mientras mantiene su existencia oculta. Sea cual sea el origen del Yeti, es claro que el misterio sigue vivo. Mientras que algunas teorías parecen más plausibles que otras, todas alimentan la fascinación por este enigma ancestral. Pero lo que realmente nos intriga es cómo este mito ha logrado persistir a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes culturas y disciplinas, y manteniendo su lugar en la imaginación colectiva. ¿Será el Yeti una criatura de carne y hueso? ¿Un resquicio de un pasado olvidado? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? A medida que exploramos el misterio del Yeti, no podemos evitar notar que este ser enigmático no está aislado en la mitología mundial. De hecho, hay numerosas criaturas legendarias en diferentes culturas que comparten características sorprendentes con el Yeti, lo que sugiere que podría haber algún vínculo más profundo entre ellos. Estas criaturas, que aparecen en relatos de todo el mundo, parecen tener una conexión común con lo desconocido, lo salvaje y lo inexplicable. Una de las criaturas más famosas que comparte similitudes con el Yeti es el Bigfoot o Sasquatch, una leyenda originaria de América del Norte. Como el Yeti, el Bigfoot es descrito como un ser gigantesco, peludo y humanoide que habita áreas remotas y boscosas. Los testimonios de quienes afirman haber visto al Bigfoot coinciden en muchos aspectos con los relatos del Yeti. Un animal alto, cubierto de pelo, que camina de manera erguida y elude el contacto humano. Al igual que el Yeti, el Bigfoot ha sido objeto de innumerables investigaciones, pero nunca se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia. Otra criatura que comparte similitudes con el Yeti es el Almas, una leyenda de Mongolia. El Almas es descrito como un ser simiesco, de gran tamaño y con una apariencia humana, que se cree habita en las regiones más inexploradas de Asia Central. Los relatos de encuentros con el Almas son asombrosamente similares a las historias del Yeti, y algunos incluso creen que ambas criaturas podrían ser la misma. Aunque los relatos del Almas son menos conocidos a nivel global, la existencia de leyendas tan similares en culturas separadas geográficamente plantea la pregunta de si estas criaturas podrían compartir un origen común, o si, por el contrario, todas estas historias son simplemente producto de la imaginación humana. En las regiones del Himalaya y el Tíbet también existen relatos de una criatura conocida como el Mongolian Death Worm, una serpiente gigantesca que se dice habita en los desiertos de Mongolia y es capaz de matar a sus víctimas con su veneno mortal. Aunque esta criatura es completamente diferente en apariencia al Yeti, su leyenda tiene una estructura similar. Es una criatura temida y esquiva, cuyas historias son transmitidas principalmente por los nómadas locales. Al igual que con el Yeti, los testimonios sobre el Mongolian Death Worm han sido cuestionados por los científicos, pero los relatos persisten, alimentando la fascinación por lo desconocido. Además, no podemos dejar de mencionar al troll de la mitología escandinava. Aunque esta criatura no comparte la misma apariencia que el Yeti, su rol en la cultura popular es muy parecido. El troll es una figura mítica que se esconde en las montañas, se asocia con lo salvaje y lo indomable, y evita el contacto con los seres humanos. La similitud en el comportamiento y el misterio que rodea a estas criaturas nos invita a reflexionar sobre el poder de las leyendas y cómo, a lo largo de la historia, las culturas han creado mitos que responden a una necesidad humana de entender y dar forma a lo inexplicable.
Las conexiones entre el Yeti y otras criaturas legendarias van más allá de las similitudes físicas y comportamentales. También se pueden encontrar paralelismos en las funciones que estas criaturas desempeñan en las mitologías de sus respectivas culturas. El Yeti, al igual que el Bigfoot, el Almas o el Troll, representa lo desconocido, lo temido y lo misterioso. Estas criaturas, aunque varían en su apariencia, tienen en común su vínculo con territorios inhóspitos y su capacidad para inspirar tanto terror como fascinación. A través de estas leyendas, las culturas han tratado de dar sentido a los límites del mundo conocido, y el Yeti sigue siendo uno de los mayores ejemplos de cómo lo desconocido puede perdurar en el imaginario colectivo. La presencia de estas criaturas en tantas culturas diferentes nos plantea una cuestión intrigante. ¿Por qué aparecen criaturas similares en lugares tan distantes entre sí? ¿Será que todas estas leyendas están conectadas por una misma raíz, una misma verdad ancestral, o es simplemente una coincidencia cultural? Lo que está claro es que el Yeti no es una leyenda aislada, sino parte de un patrón más grande de mitos y relatos sobre criaturas misteriosas que siguen desafiando nuestra comprensión del mundo. A lo largo de las décadas, el Yeti ha trascendido los relatos de los aldeanos del Himalaya para convertirse en un ícono de la cultura popular mundial. Su figura ha sido adoptada por libros, películas, programas de televisión y todo tipo de medios, lo que ha contribuido a su transformación de una leyenda local en un fenómeno global. De hecho, hoy en día, el Yeti es tan conocido como el mismo Bigfoot, y su imagen ha sido utilizada en innumerables formas de entretenimiento. Sin embargo, ¿cómo se ha transformado esta criatura de ser una simple leyenda tibetana en un símbolo mundial del misterio? Una de las primeras representaciones del Yeti en la cultura popular apareció en el siglo XIX, cuando exploradores y misioneros europeos comenzaron a documentar las leyendas locales sobre criaturas humanoides en las regiones del Himalaya. Estos relatos iniciales, aunque vagos y a menudo imprecisos, comenzaron a circular entre los círculos académicos y de aventura de la época, lo que permitió que el Yeti entrara en la conciencia occidental. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el Yeti alcanzó su estatus de superestrella en la cultura popular. El Yeti se convirtió en un tema central en los estudios de lo paranormal y en el cine de aventuras, particularmente durante la década de 1950 y 1960. Las películas de terror y aventura que se centraban en criaturas misteriosas en lugares remotos del planeta, como La maldición del Yeti, 1957, o Los monstruos del Yeti, 1962, contribuyeron a popularizar su imagen como un monstruo salvaje y peligroso. En estos filmes, el Yeti era retratado como una criatura monstruosa, a menudo enfrentándose a los protagonistas de la historia. Este enfoque lo convirtió en un símbolo de lo temido, un ser de la naturaleza que vivía en las oscuras y desoladas montañas del Himalaya. En los años siguientes, el Yeti comenzó a ser retratado de manera más amigable y simpática, especialmente con la popularización de la figura del abominable hombre de las nieves en películas y dibujos animados. Uno de los ejemplos más notorios es la película de animación Rudolf, el reno de la nariz roja, 1964, donde el personaje del Yeti, conocido como el hombre de las nieves, es presentado como una figura cómica y no amenazante. Este cambio de imagen fue parte de un esfuerzo por hacer que el Yeti se adaptara a la sensibilidad moderna, alejándose de su imagen terrorífica y transformándose en un ser más entrañable. El Yeti también ha encontrado su lugar en la literatura. En libros de aventuras y misterio, se le presenta a menudo como el misterio final que desafía a los exploradores y científicos por igual. La novela de 1933, El hombre que fue jueves de G.K. Chesterton, presenta una figura de criaturas extrañas en un escenario surrealista, y aunque el Yeti no es el protagonista directo, su presencia simbólica en la obra refleja la fascinación por lo desconocido en la cultura de la época. En el mundo de los cómics, el Yeti ha sido representado de diversas formas, a veces como una criatura monstruosa y otras como un símbolo de la lucha contra lo salvaje y lo primitivo. Un ejemplo famoso es el personaje del Yeti en los cómics de Marvel, quien aparece en diversas historias enfrentándose a héroes como Thor y Spider-Man. En estos cómics, el Yeti no solo es un monstruo de gran tamaño, sino también un símbolo de las fuerzas incontrolables de la naturaleza.
Este fenómeno también ha tocado el mundo de los videojuegos, donde el Yeti se ha presentado como un enemigo en juegos de acción y aventura. En Tomb Raider, la rebelión de Lara Croft, 2003. Por ejemplo, el Yeti es representado como un guardián ancestral de un templo, simbolizando los desafíos que los jugadores deben superar. Además, en The Legend of Zelda, Breath of the Wild, 2017, los Yetis son parte del ecosistema de las montañas nevadas, ofreciendo una representación más cercana a la leyenda original. Sin embargo, uno de los mayores legados del Yeti en la cultura popular es el papel que juega en el imaginario colectivo sobre lo desconocido. La figura del Yeti continúa siendo un poderoso símbolo de las regiones inexploradas y los misterios de la naturaleza. La idea de una criatura que vive en las montañas remotas sigue alimentando la fascinación por el Himalaya y otras áreas del mundo que permanecen fuera del alcance humano. En este sentido, el Yeti se ha convertido en un símbolo de la conexión entre la humanidad y los misterios que aún no hemos resuelto. Es fascinante observar cómo, con el paso de los años, el Yeti ha pasado de ser una simple leyenda a convertirse en un icono de la cultura popular. De lo que comenzó como una historia contada por los nativos tibetanos a una criatura de la cultura global, el Yeti ha logrado trascender las barreras de tiempo y espacio, manteniéndose vigente como una figura que desafía nuestra comprensión de lo real y lo fantástico. A medida que avanzamos en la exploración del Yeti, llegamos a un terreno aún más fascinante, la conexión entre el Yeti y los estudios paranormales. Mientras que algunos investigadores se aferran a la idea de que el Yeti es simplemente una especie desconocida o un primate prehistórico que ha sobrevivido en las montañas del Himalaya, otros lo ven como un fenómeno más allá de la comprensión científica convencional. Para estos investigadores, el Yeti no es solo una criatura biológica, sino que tiene un componente espiritual o sobrenatural que lo vincula a los misterios de lo oculto. En el ámbito de la ciencia paranormal, el Yeti se ha convertido en un enigma multidimensional. Algunas teorías sugieren que el Yeti es una manifestación de fuerzas energéticas inexplicables o un ser interdimensional que trasciende las leyes de la biología y la física conocidas. Estos estudiosos creen que el Yeti podría no ser un animal físico en absoluto, sino una forma de vida que habita en una realidad paralela o en otra dimensión. De ser así, las apariciones del Yeti podrían ser simplemente puertas entre nuestro mundo y este otro plano de existencia. Algunos casos de avistamientos del Yeti parecen apuntar hacia este tipo de fenómenos paranormales. Existen relatos de personas que, al intentar acercarse a la criatura, experimentan distorsiones en el tiempo y el espacio, como si el Yeti apareciera y desapareciera a voluntad. También hay testimonios que indican que aquellos que han intentado tomar fotografías o grabar al Yeti han tenido dificultades con sus cámaras y otros equipos electrónicos, como si una fuerza inexplicable estuviera interfiriendo en su funcionamiento. Estos sucesos desconciertan a los investigadores, ya que parecen desafiar la lógica convencional de la biología y la física. Además, algunos estudiosos del fenómeno han comparado el Yeti con otras criaturas legendarias, como el Sasquatch de América del Norte o el Chupacabra de América Latina, sugiriendo que todos estos seres podrían compartir una naturaleza común vinculada a lo paranormal. Las similitudes entre estos seres míticos incluyen su capacidad para aparecer y desaparecer repentinamente, su asociación con áreas remotas y su tendencia a evadir la detección. Esto ha llevado a algunos a especular que el Yeti y otras criaturas similares podrían ser parte de un fenómeno más amplio que involucra entidades que no pertenecen a nuestro mundo físico. El concepto de un Yeti interdimensional también se ve reflejado en algunos estudios sobre fenómenos de energía y conciencia. Según ciertos investigadores, el Yeti podría estar relacionado con campos electromagnéticos de alta intensidad que se encuentran en áreas remotas de la Tierra, como las regiones montañosas del Himalaya. Estos campos podrían tener la capacidad de alterar las percepciones humanas y crear puentes entre nuestro mundo físico y otras dimensiones. De ser cierto, esto implicaría que el Yeti no es solo una criatura de carne y hueso, sino un ser capaz de manipular la realidad misma. Por otro lado, muchos investigadores paranormales apuntan al Yeti como un símbolo de las fuerzas invisibles de la naturaleza, que representan el poder de lo desconocido. En este sentido, el Yeti podría no ser una criatura tangible, sino una manifestación de las energías primordiales de la Tierra. Al igual que otras criaturas míticas, como los dragones o los unicornios, el Yeti
podría ser un arquetipo que encarna la lucha de la humanidad por entender y dominar los secretos ocultos. En algunas culturas, el Yeti se asocia con el aspecto espiritual de la naturaleza. Se cree que el Yeti es un protector de las montañas, una entidad que vela por el equilibrio y la armonía del ecosistema. Para las comunidades tibetanas y sherpas, el Yeti es una figura sagrada, y su presencia se interpreta como una señal de que las montañas están siendo respetadas y protegidas por las fuerzas divinas. Este enfoque espiritual ha dado lugar a la creación de rituales y prácticas religiosas para invocar la protección del Yeti, lo que lo convierte en un símbolo de la conexión entre lo físico y lo espiritual. En el ámbito de la ciencia paranormal, esta visión del Yeti como un protector espiritual cobra especial relevancia. Algunos estudiosos sugieren que la creencia en el Yeti como un ser sagrado podría ser una manifestación de los poderes invisibles de la Tierra. Según esta perspectiva, el Yeti sería una figura que no solo representa un misterio biológico, sino también una presencia energética que conecta a los seres humanos con el mundo espiritual y con las fuerzas invisibles que operan en la naturaleza. En resumen, la relación entre el Yeti y la ciencia paranormal refleja una fascinante intersección entre la biología, la física y la espiritualidad. Aunque los enfoques científicos tradicionales no han logrado encontrar evidencia concluyente sobre la existencia del Yeti, la interpretación paranormal de este fenómeno abre nuevas posibilidades para explorar los límites de nuestra comprensión del mundo natural. El Yeti, como fenómeno tanto físico como espiritual, continúa siendo un enigma que desafía las fronteras del conocimiento humano y nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Finalmente, llegamos al último capítulo de nuestra exploración sobre el Yeti, donde analizaremos cómo este enigmático ser ha dejado una marca profunda en la cultura popular y cómo sus leyendas continúan influyendo en la sociedad contemporánea. El Yeti no es solo un mito aislado del Himalaya, sino que ha trascendido las montañas y se ha convertido en una figura mítica globalmente reconocida. A lo largo de los años, el Yeti ha influenciado desde libros y películas hasta videojuegos y merchandising, convirtiéndose en un símbolo que despierta curiosidad y fascinación en todo el mundo. En primer lugar, es importante reconocer que el Yeti ha sido una fuente constante de inspiración para la literatura y el cine. Desde las primeras menciones del Yeti en los relatos tibetanos hasta las producciones cinematográficas modernas, la figura del Yeti ha capturado la imaginación de los creadores. Películas de aventuras, como El secreto del Yeti y La montaña de los monstruos, han recreado historias que giran en torno a la misteriosa criatura, generando un sinfín de teorías sobre su existencia y origen. Estas representaciones, aunque en muchos casos exageradas, han ayudado a perpetuar el mito del Yeti en la conciencia colectiva.